Hola, grupo número 1. Bueno, vamos a mirar juntos las actividades que estuvieron haciendo en la clase de hoy. Vamos a ver cómo fue quedando este Padlet, donde subieron las producciones de todas las actividades que hicimos. Vamos a arrancar, por supuesto, con la clase número 1. Tenían que ir probando en el simulador de FET de construcción de circuitos, probando de configurar y combinar distintos elementos hasta lograr encender una lamparita. Veo que han compartido dos imágenes, esta primera imagen y esta otra. Bueno, acá veo, ya que se cliqueó, vamos a empezar por esta. Bien, muy bien. Un circuito armado por dos cables, una lamparita y una pila que está efectivamente encendida. Bien, muy bien, chicos. En esta segunda imagen acá podemos ver un circuito bastante similar al anterior, pero ojo que este circuito no tiene la lamparita encendida, sino que por cómo están organizados o conectados entre sí los elementos, se produjo esta llama que nos indica en el simulador la presencia de un cortocircuito. ¿Qué fue lo que pasó acá? Pueden fijarse que en este sector ambos cables están conectados a una misma terminal de la lamparita. Y recuerden que, fíjense que esta terminal que estoy indicando acá con el círculo rojo quedó sin conectar. Es decir que acá estamos produciendo un cortocircuito por una mala conexión de los elementos del circuito. Sería interesante si pudieran reorganizarlos y reacomodarlos, quizás agregar algunas otras cosas a este circuito para que quede diferente al otro y probar si efectivamente se prende la lamparita. Bueno, continuamos y vamos a ver a qué conclusiones llegaron para que el circuito funcione. Veo que acá hicieron un comentario. El circuito debe tener cables, debe tener una pila, debe tener una lamparita y debe estar cerrado. Bien, muy buenas conclusiones. Pero recuerden que con respecto a los cables, por ejemplo, el circuito puede tener algún otro tipo de conductor, no solamente cables. El generador puede ser algún otro, no necesariamente una pila. Debe tener una lamparita, sí, pero no necesariamente. Podemos tener cualquier otro tipo de circuito eléctrico, como por ejemplo, no sé, un ventilador que tiene presencia de elementos y ninguno de ellos es una lamparita. Podemos hablar de manera general como resistencias. Sería interesante que estas mismas conclusiones pudieran configurarlas hablando de manera general de cualquier tipo de circuito eléctrico, no particularmente de este que ustedes armaron acá. De todas maneras, está muy bien la conclusión a la que llegaron. Efectivamente, el circuito debe estar cerrado para funcionar. Me gustaría que agregaran, fíjense que en la opción de comentarios pueden editar su comentario. Me gustaría que agregaran además qué significa que el circuito debe estar cerrado para que funcione. Sería muy interesante que pudieran explicar con sus palabras ese aspecto. Bien, muy bien esta primera actividad. Vamos a continuar. En esta segunda actividad ustedes tenían que armar un circuito en serie de este estilo. Tenían que, en primer lugar, indicar cuáles eran los elementos que formaban a este circuito, porque yo se los pasé con los símbolos eléctricos, es decir, esta es un circuito armado con símbolos eléctricos. Y veo que acá a esta misma imagen le han agregado las referencias. Bien, muy bien, me acuerdo que los vi usando Paint. Muy bueno que hayan incorporado esa otra herramienta digital para poder hacer esta actividad. Bueno, veo que han puesto pila, muy bien, el interruptor y las resistencias, particularmente las lamparitas. Muy bien. Faltaría agregar un componente importantísimo de este circuito, los cables. Acá estoy marcando, por ejemplo. Acá tenemos presencia de cables. Recuerden que las líneas rectas indicaban los cables, los conductores que van a unir a los elementos de este circuito. Y esta flecha roja que está acá, quiero suponer que indicará esta segunda actividad. ¿Qué camino recorre la corriente eléctrica y en qué sentido? Bien. Sería interesante, entonces, ya que ustedes indicaron que este es el camino que sigue la corriente eléctrica, que pudieran especificar cuáles son los polos en esta pila, es decir, cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo, porque entonces en función de
la determinación de los polos, tendremos que indicar si esta flecha que ustedes dibujaron acá corresponde al sentido real de la corriente eléctrica o al sentido convencional de la corriente eléctrica. Recuerden que había una diferencia con respecto al verdadero camino que siguen los electrones en un circuito a lo que anteriormente se pensaba y que por convención se dejó establecido. Bien, pero muy bien, me gustó mucho, esto quedó muy prolijo, lo usaron muy bien al Paint. Sería entonces interesante que agregaran esos aspectos que yo les estuve mencionando. Bien, acá replicaron el circuito eléctrico en el simulador FET y veo que han desconectado dos elementos, en este caso un cable con una lamparita. Y acá le faltó agregar lo único, o por lo menos no lo veo en ningún lado, me voy a fijar ahí abajo, no han agregado qué es lo que pasa cuando desconectan el circuito. ¿Qué fue lo que le pasó a este circuito? Si lo podemos analizar, ustedes armaron el mismo sistema que yo había armado originalmente, que aparecía con símbolos eléctricos, ustedes lo armaron en el simulador y al desconectar dos elementos, ¿qué fue lo que sucedió con este circuito? Sería interesante que a lo mejor pudieran hacer algún comentario con esa conclusión. Bueno, y lo último que estuvimos haciendo hoy, que no habíamos llegado a terminarlo, recuerdo, porque nos tocó el timbre, pero una parte sí habíamos llegado a hacer. Y veo que han llegado a poder hacer las mediciones de voltaje. Quiero suponer que acá quisieron poner voltaje. Recuerden siempre leer bien lo que escriben para controlar que no haya errores, que esté bien la ortografía. Tengan presente que a esto después lo vamos a compartir con sus compañeros. Vamos a hacer un intercambio, entonces tiene que estar todo bien claro y legible. Pero no hay problema porque por suerte podemos editar y modificar todo. Bueno, y veo que han escrito la suma de los voltajes de los elementos es igual al voltaje de la pila. Excelente, muy bien esta conclusión. Quisiera ver el dibujo. Bien, veo que han hecho el circuito en serie. Primero tomaron el voltaje de la pila y les dio un valor de 9 voltios. Y luego hicieron la medición de la lamparita izquierda y de la lamparita derecha, es decir, de cada uno de los elementos de este circuito. También hicieron las mediciones utilizando el voltímetro, muy bien colocado el voltímetro en cada una de las terminales de la lamparita y en cada uno de los polos de la pila, muy bien usado. Y han llegado a un resultado de 4,5 voltios en cada lamparita. Y si cada lamparita, acá se puede comprobar numéricamente que si cada lamparita me volcó un resultado de 4,5 voltios, la suma del voltaje de ambos elementos me da como resultado la suma de la fuente de este circuito, en este caso una pila. Así que realmente muy bien han elaborado su conclusión y bueno, obviamente vamos a seguir trabajando con esto. Continuamos luego haciendo las mediciones correspondientes de resistencia e intensidad de la corriente, que sería lo interesante poder completar todas esas mediciones y recuerden que tienen que armar una tabla y subirla. De todas maneras vamos a seguir trabajando con esto en las próximas clases y con el resto de las actividades que quedan pendientes. Los felicito por el trabajo, han estado trabajando muy bien. Se ve también en sus producciones que se han esforzado y por supuesto siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para corregir, pero esa es la idea, aprender entre todos, poder ir aprendiendo también de nuestros propios errores y, y de a poco vamos a ir completando esto para trabajar este tema de corrientes y circuitos eléctricos. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase.